Amados hermanos, estamos aquí para darle gloria a Dios, dándole la bienvenida a ustedes y disponiéndonos para este tiempo de oración, este tiempo de clamor. Vamos a orar unos minutos y tenemos peticiones. Siempre van a haber peticiones delante de nuestro Dios, aunque algunos dicen que que la intercesión la hace Cristo, Él nos mandó orar unos por otros. Eso se llama intercesión. Hablaremos de eso con más despacio. Bueno, damos gracias a Dios por todos ustedes, los saludamos cordialmente, bienvenidos y de verdad que es un gozo, un placer poder estar en compañía de una iglesia que busca la palabra, que sabe y entiende y tratamos de aprender cada día más la responsabilidad y el llamamiento que Dios nos ha hecho y por medio de él pues Dios construir, hacer, edificar. Él mismo va a edificar su iglesia. No somos nosotros, es el Señor mismo el que la va a edificar y la va a edificar sobre la revelación de la palabra. Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Yo les pido el favor, no tengo el nombre aquí exactamente, pero vamos a orar por un hermano del pastor Gamaliel que nos acompaña en sello. Dice que está con neumonía, algo así. Pues dice neumonía, pero ya sabemos que eso es símbolo y eso es sinónimo de eso que anda ahora, pero no creamos en eso, creámosle a Dios, que es bueno y que para sí es un pastor también, ¿no? Y número dos, vamos a orar por hermana Fabiola, por hermana Yolanda, por Alex, por todos los que siempre oramos. No tenemos necesidad de nombrarlos en cada oración. Aquí los tenemos delante de la presencia de Dios. Padre Celestial, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, te adoramos, Señor, y te bendecimos, Dios de los cielos. Te damos gracias, eterno Dios de los santos. Aleluya, te damos la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, Señor, la exaltación y el honor, Señor, porque tú eres fiel, poderoso, eterno y maravilloso, Rey de Reyes y Señor de los Señores, y te damos gracias, bendito Dios de los cielos, porque tú eres fiel, porque tú eres poderoso, porque tú, Dios mío, Señor, eres excelso, Dios de los cielos, aleluya, y que en el nombre poderoso de Cristo Jesús, la gracia tuya, el poder tuyo, la misericordia tuya, Señor, obre de una forma especial, Señor. Hoy estamos aquí, oh Dios, para iniciar un nuevo tiempo de alabanza y de adoración de tu nombre, Señor. Alabar, Señor, no solamente es con instrumentos, es con el corazón. Es, Dios mío, de lo más profundo de nuestro ser, decirte, Dios mío, cuán grande eres, reconocer tu obra, darte gracias, Dios mío, por tu misericordia, Señor, darte gracias, Padre, porque a pesar de todos los problemas, diferencias, disgustos, momentos difíciles, Dios mío, Señor, tú eres el Dios de toda gracia, eres el Dios de toda consolación y eres el Dios de la verdad. Ayúdanos, Dios mío, tu palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por lo tanto, Señor, yo te ruego que nos ayudes, yo te ruego que nos bendigas, y yo te ruego, Dios mío, que nos des palabras, Señor. Tenemos a un hermano pastor, Señor, bendito Dios, en California, Dios mío, Señor, de nombre Manuel, Señor. Te pedimos, Dios mío, por él. Te pedimos, Dios mío, Señor, que te glorifiques. Señor, ha sido declarado, Dios mío, Señor, bendito Dios, con neumonía. Pero, Señor, yo sé, Señor, que tú eres el Dios poderoso. Yo sé que tú eres el Dios Espíritu. El Dios, aleluya, Señor, que no está limitado ni por el tiempo ni por la distancia, Señor. El Dios que obra milagros, señales y prodigios. El Dios que no cambia. El Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento y es el Dios de la eternidad, porque tú eres fiel, porque tú eres grande, porque tú eres glorioso, eres poderoso Dios, eres excelso, Rey de Reyes y Señor de los Señores, y unimos nuestra oración, Señor, bendito Dios, para darte gracias por su vida, gracias por su ministerio. Yo no le conozco, Señor, no tengo necesidad de conocerle, eres tú, Dios mío, quien conoce el corazón del hombre y das a cada uno según sus obras. Por lo tanto, Señor, Él ha hecho la obra, Señor, yo no sé la calidad, yo no sé la cantidad, yo no sé, Señor, el propósito, Señor, ni la fidelidad, pero sí sé, Señor, que tú no eres injusto por olvidarte de la obra de fe y el trabajo de amor que hacemos, Dios mío, Señor, para servirte a ti a través de tu santo, Señor. Ayúdanos, Dios mío, para que siempre en nuestro corazón, Señor,
pueda ser, Señor, instrumento en tus manos. Igualmente colocamos a Fabiola, Señor, colocamos a nuestra hermana Yolanda, colocamos, Dios mío, a Alexander, Dios mío, y su esposa, su hija, Dios mío, Señor, para suplicarte, Dios mío, Señor, misericordias, para suplicarte, Dios mío, Señor, que los levantes, que los restaures, Dios mío, que hagas de ellos, Dios mío, instrumentos para la gloria tuya, que puedan testificar, que puedan llevar, Dios mío, el testimonio de lo que tú has hecho, Señor, en cada uno de ellos. Padre, ayúdanos, Dios mío, para que siempre, día a día, Dios de los cielos, Padre maravilloso, bendito Dios, podamos, Señor, bendito Dios, cumplir nuestro llamado, Señor, a orar unos por otros, Señor, sin ira ni contienda, Dios mío, levantando manos santas, Señor, porque tú no quieres que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, Señor, tu palabra lo dice, y te pedimos, Dios mío, que nos ayudes, te pedimos, Dios mío, Señor, que te glorifiques, te pedimos, Dios mío, Señor, bendito Dios, que te mueva, Dios mío, y que haga, Dios mío, de nuestra vida, Señor, instrumento, Dios, para la gloria tuya, Señor. Ayúdanos, Señor, a promover en nuestro corazón, Señor. Bendito Dios, Padre maravilloso, que tú eres fiel, que tú eres santo, que tú eres glorioso, que tú eres poderoso, que para ti no hay nada imposible. Nosotros creemos en tu bondad, creemos en tu misericordia, creemos, Dios mío, que tú estás con nosotros, que no es en vano servirte, no es en vano adorarte, no es en vano glorificarte, no es en vano, Dios mío, Señor, caminar, Señor, conforme a tu mandamiento, y no es en vano, Dios mío, Señor, bendito Dios, honrar, bendecir y glorificar, Señor, tu nombre eterno, Dios mío. Ayúdanos, Señor, para que siempre nuestro corazón, Señor, se pueda, Dios mío, Señor, deleitar en ti y se pueda, Dios mío, Señor, bendito Dios de los cielos, glorificar, Señor, en medio de tu pueblo, Padre. Danos, Dios mío, la sabiduría, el entendimiento, la gracia, el poder, Señor, para estar delante de ti, que cada día nuestro corazón crezca en el conocimiento tuyo, que podamos soltarnos con tus brazos y decirte, Señor, yo sé a quien he creído y que tú eres poderoso para guardar nuestro buen depósito hasta aquel día, Señor. Ayúdanos, Señor, y ministra nuestra vida, Dios de los cielos, y danos, Dios mío, Señor, sabiduría y entendimiento para trazar tu palabra en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Señor eterno, Dios de los cielos, gracias, 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 Señor, por todas tus misericordias, por tu bondad infinita y por tu amor eterno. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Bendiciones para todos ustedes. Bueno, aquí vamos a hacer preguntas y respuestas. Casi siempre los lunes lo hacemos, hay veces no se puede hacer por diferentes causas, pero siempre enfocamos, porque el lunes lo dedicamos nosotros cuando estábamos en el templo, cuando hemos estado allá para hablar de ministerio, y el ministerio abarca muchas cosas. Bueno, a los hermanos que no importa que sean de otro lugar, que quieran preguntar, por favor, escriba ahí donde dice su comentario, haga la pregunta, y uno de los hermanos que está pendiente allí me puede hacer el favor de remitírmelo por el chat de la iglesia, por Pan del Cielo, y yo le agradecería, para pues no hacer acepción de personas, no crean los que se unen con nosotros, que no tienen derecho le vamos a dar inclusive prelación a los que no son de nuestra congregación y que están ahí, que también necesitan una palabra, necesitan una respuesta, necesitan una una administración, puede ser. Bueno, aquí estamos, hermano. Aquí hay, por lo primero, hay tres preguntas. Primero, hermano Germán dice, Dios lo bendiga, pastor. Los Illuminati son una organización, ¿hay entre ellos rangos o jerarquías? Bueno, vamos a contestar. Los cristianos son salvos en la eternidad. Los cristianos salvos en la eternidad también seremos sacerdotes. Buena pregunta. Luego dice Silvia, dice, Dios lo bendiga, pastor. En la dispensación de conciencia, cuando se habló de que no resucitarán, Isaías 26:14, porque no son hombres, son echados al lago de fuego como Satanás y los otros. Bueno, vamos a contestar a todos, ahí con la ayuda de Dios. Empecemos por lo que, a ver,
Empezamos por el hermano, démosle prelación pues a la primera pregunta fue la del hermano Germán. Los Illuminati son una organización, hay entre ellos rangos o jerarquías. Bueno, los cristianos son salvos en la eternidad, también seremos, los cristianos salvos en la eternidad también seremos sacerdotes. La primera pregunta, los Illuminati son llaman organizaciones secretas. Son organizaciones que tienen una trayectoria muy antigua. Cuando miramos nosotros las cosas a la luz de la palabra, esto le parece locura a muchos, pero este plan se empezó, estos los Illuminati son los que promueven el nuevo orden mundial. Vamos a hablarlo claramente, hablo con la gente de fe, porque la palabra se, se recibe por fe. La palabra se recibe por fe y la fe no puede estar fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Así lo dice el apóstol Pablo, y así lo creo, así lo practico, y si no está en ese contexto, la Biblia me habla a mí muchas cosas que yo quiero ser claro, y vamos a hacer unas enseñanzas acerca de esto. La Biblia dice en primera carta de los Corintios capítulo 2, dice en el versículo 6 en adelante, dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Entonces, un misterio, vamos a definirlo de una forma fácil. Un misterio es un secreto, alguien que nadie conoce, que es una verdad, pero que no se ha publicado, es un secreto. ¿Por qué no se ha publicado? Porque no ha llegado el tiempo de darlo a conocer. ¿Por qué? Porque esas revelaciones no son, esos secretos no se dan a conocer a esa generación. Ejemplo. Algunos de ustedes han visto novelas, creo que han visto novelas y se han encontrado con que ahí aparece en escena, aparece una familia que tiene un hijo o una hija que no es hija del esposo o es, bueno, de contrabando, digámoslo así, o es adoptada. Y siempre la han presentado como una persona, como una hija legítima. Y entonces los otros hijos creen que su hermanita mayor o su hermano mayor, que es el mayor de ellos, y porque en ese tiempo lo adoptaron. ¿Por qué lo adoptaron? Porque la señora no podía concebir, y entonces, no está hablando de novelas, estamos hablando de un ejemplo. No podía concebir, y después de, entonces ya ellos decidieron eh, eh, adoptar un hijo, pero después de que lo adoptaron resulta que se sometieron a un tratamiento, Dios hizo un milagro, cualquier cosa, y entonces tuvieron hijos, empezaron a tener hijos de ahí para allá. Por ejemplo, Sara era estéril y Sara tuvo hijos. Ve, entonces, como llamaba eh, Rebeca, también era estéril. Y ni se diga Raquel, también era estéril, pero después tuvieron hijos. Y entonces ellos, para evitar dañarle emocionalmente, psicológicamente, afectivamente, y la relación entre hermanos, ellos se quedan calladitos. Mueren los padres de estos muchachos, ya están grandes, mueren los padres, y resulta que una tía conoce la historia. Una tía conoce la historia. Y ella fue recomendada por los padres de que no le fueran a decir nada a los hijos para no incomodarlos. Pero muertos los padres tienen que repartir la herencia. Y entonces en el testamento dice que a ella le dan nomás la mitad de lo que le corresponde a los demás hijos. Y ella se va a preguntar, pero ¿por qué a mí no me dan igual a los demás, siendo yo la mayor? Un ejemplo, ¿no? Y entonces la tía, para poder mediar entre ellos, le dice, bueno, yo le voy a decir un secreto. Le voy a contar un misterio, algo que nadie sabe. Pero ahora se llegó el tiempo de revelarlo para poder solucionar este problema. Ella fue adoptada. Igual es hija, igual amó a sus padres, igual la levantaron con amor, le dieron todo, pero genéticamente no es su hija, es adoptada. Eso se estalló la bomba.
Entonces eso trajo consecuencias y ahora dependiendo de las reacciones de la gente, ahora toman otras determinaciones, unos se enojarán, otros se mofarán de ella, otras no la volverán a tratar, las familias, los hijos de primos y todo eso se vuelve, se afecta a toda la familia. Exactamente pasa lo mismo en el reino de los cielos. Entonces Pablo dice, hablamos sabiduría no de este mundo, sino la sabiduría en misterio, la sabiduría de Dios, la sabiduría oculta. Entonces Dios tiene cosas que no ha revelado todavía. Cuando él estaba con los discípulos, le dijo, mira, hay cosas que todavía ustedes no las pueden sobrellevar. ¿Qué cosas no pudieran sobrellevar? Ya les había enseñado toda la gracia y todo, que él iba a resucitar, que iba, bueno, en fin, que fueran a predicar el evangelio a toda criatura, que el que creyere y sería salvo, y entonces eso es gracia. Pero a los judíos no les podían decir eso, porque ellos no lo aceptaban, porque para ellos un gentil era abominable, era un perro, le decían perro a un gentil. En ese orden de cosas, entonces Dios, el Señor, no les reveló eso. Después de que, es decir, cuando yo me vaya, no los voy a dejar solos. Voy a enviar el Espíritu Santo y Él les va a enseñar. Entonces ellos necesitan que el Espíritu Santo venga, porque el Espíritu Santo les va a dar el entendimiento, les va a abrir el entendimiento, va a afectar sus vidas, ellos van a recibir dones. Dentro de esos dones va a venir la profecía, que la profecía va a confirmar la palabra. Dentro de esos dones van a venir la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, van a venir los ministerios, todo. Entonces ellos van a comprender ahora que judíos y gentiles somos un solo pueblo, que tenemos las mismas raíces. Abraham, ellos se fueron por el lado natural y nosotros venimos por el lado de Cristo, que es venido del cielo y es espiritual. Pero al final somos todos descendencia de la misma promesa, que esto lo vamos a estudiar la siguiente dispensación de la promesa. Bueno, entonces hablamos sabiduría de Dios en misterio, la que ninguno de los príncipes, cuando dice príncipe está hablando de los principales sabios de este mundo, conoció, porque si lo hubieran conocido no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Si hubieran tenido sabiduría de Dios, ellos no hubiesen sacrificado al Señor. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista les dijo, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mire, ellos llevaban siglos sacrificando corderos por expiación, y viene Juan y le dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y ellos no creyeron. ¿Por qué? Porque el entendimiento estaba embotado, estaban pegados de su religión. Bueno, entonces todas estas cosas son secretas, hay muchos secretos en la Biblia. Vamos a hablar de los Illuminatis. Entonces dice, porque hablamos sabiduría de Dios en misterio, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, de tal manera que en este último tiempo la ciencia se aumentará y Dios tiene que aumentar el conocimiento en su iglesia para contrarrestar ese conocimiento del lado de las tinieblas. La ciencia se aumentará. Mire, ya vamos con el cuestión de la tecnología, la informática y satélites y de todo, y están hablando de controlar al mundo y toda esa cuestión, que eso ya es tema de otro calibre. Y entonces esa tecnología, entonces ¿cómo nosotros podemos entender qué es lo que está pasando? No podemos entenderlo por chismes, tenemos que entenderlo por la palabra. Dios nos lo va a revelar. Ahora, la revelación no se la da Dios a todo mundo. Dice, ¿quién conoció las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en el hombre? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios que está en Dios. Y Él nos las ha revelado, el Espíritu nos ha revelado a nosotros para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y estas revelaciones no vienen sino por a los que amamos a Dios. Ahora, todo el mundo dice yo amo a Dios, pero el Señor dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. El Señor dijo, el que me ama a mí, este es el que guarda mis mandamientos. Si alguien dice que anda en luz y aborrece a su hermano, está en tinieblas y es mentiroso y no sabe para dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces hay mucha gente que dice que ama a Dios, pero aborrece al hermano, odia al hermano.
tiene conflicto, su corazón, su mente está entenebrecida, está llena de tinieblas. Así lo dice la Biblia. ¿Cómo Dios le va a entregar secretos que él no lo va a entender, que va a perturbar su mente, que su mente es llena de tinieblas? Entonces el enemigo tiene acceso a su mente por medio de las tinieblas y le puede dar que tergiverse todo eso y resulta con un disparate. Entonces, esto del nuevo orden mundial y de los Illuminates no empezó, se creó como una organización secreta el 1 de mayo de 1716 en, en, en Baviera, Alemania. Entonces, Baviera, allá es donde jugaba su famoso futbolista James Rodríguez. Eso es München, en el estado de München. Entonces Baviera es una ciudad. De ahí viene, era de las primeras productoras de cerveza. De ahí viene el nombre que le ponen a nuestra cerveza, Bavaria. Viene de Baviera para decir que es una calidad semejante o traída de allá. Esa es la idea más o menos. Entonces ahora, esos misterios, esta es una organización secreta. Pero eso no comenzó ahora, se manifestó en 1716. Pero surgió, y el 1 de mayo, que acabó de pasar, primer día del trabajo, eso sucedió un montón de eventos que pues es largo comentarlos aquí. Claro que ya lo dimos en sello a los 8 días, el sábado pasado, estuvimos hablando de eso. Bueno, entonces ahora, ¿de dónde vienen los Illuminati? Es una orden para apoderarse del mundo. Esto tiene que ver con tres elementos básicos que ellos usan. Número uno, un solo gobierno mundial. Número dos, una sola moneda y una religión que se adapte a lo que ellos quieren. Ellos quieren formar una religión, porque es que al hombre no se le puede quitar la religión, porque el hombre es creado a la imagen y semejanza de Dios. El hombre por carácter es un adorador. Cuando el hombre no adora a Dios, entonces adora un pedazo de moto, adora un carro, adora a una mujer, adora a una familia, adora a los hijos, adora a un perro, adora a un loro, adora una finca, porque tiene ese carácter de adorador. Ellos lo saben, entonces tienen que poner una religión para que la adoren. Por ejemplo, cuando el Imperio Romano vio que no pudo con los cristianos, los mataban. ¿Y usted cree que ya no existía un propósito? Ya la Biblia no nos está marcando qué es lo que quiere hacer el diablo. Quiere acabar con la iglesia. Y entonces, ¿qué hizo? Cuando no pudo acabar con ella, entonces, ¿qué hizo? Entonces, yo declaro, dijo el famoso Constantino en el año 313, que la religión cristiana Dios me reveló, se lo reveló a él, pues, porque era más santo que los que estaba él matando. Él es el que los mataba. Y entonces imagínense la mentira y cómo la gente le come carreta. Se dirige carreta, les cuento pues. Entonces, ¿cómo va a creer que el que está matando a los cristianos, echándolos al circo romano, persiguiéndolos, quemándolos en hogueras y todo, ahora Dios le va a decir Dios a él, que le mostró una cruz hecha con las nubes, y ahí escrito con las nubes decía, por este signo vencerá a él? ¿Vencer a quién? ¿A quién iba a vencer? O sea, que Dios estaba de parte de él para acabar con los cristianos, porque el único enemigo que él tenía era el cristianismo. Y tenía miedo porque el cristianismo estaba creciendo demasiado. Y en ese orden de cosas, pues él se inventó eso. Dijo, entonces yo ahora declaro que la religión oficial del Imperio Romano es el cristianismo. ¿Qué hizo? Idolatría. Y ahí mismo involucró a la idolatría. Dejó pasar unos años y fueron metiendo la idolatría. Y entonces esa idolatría es la que se manifiesta en Apocalipsis cuando dice de la bestia, de Babilonia y todas esas cuestiones, que no es tiempo de hablar de eso, porque eso es muy amplio. Bueno, entonces allí ya hay manifestaciones, pero no solamente allí, ya había pasado antes. Entonces usted va al capítulo 10 de Génesis y entonces encuentra usted que vinieron acabamos de hablar del capítulo 6 de Génesis, que son los ángeles que tuvieron
eh, que engendraron hijos en las mujeres, de los hombres escogieron las mujeres. Ya hay que saber por qué las escogieron, que es lo que está pasando ahora también y va a pasar otra vez, porque será como los días de Noé. Y les engendraron hijos, esos fueron gigantes. Y entonces se multiplicó la maldad, hubo violencia y igual. Entonces, de ahí le voy a contestar de una vez la pregunta a mi hermana del Génesis de Isaías capítulo 26. Bueno, entonces, sigamos con el cuento de los Illuminatis. Entonces vino del capítulo 10, vino de la descendencia de Caín, uno que llama Nimrod, que fue el primer poderoso. Cuando la palabra vigoroso cazador delante de Dios, no quiere decir que él estaba delante de Dios, como decir nosotros, Señor, estoy en tu presencia y yo pido, Señor, tu dirección, Señor, como le dijo Dios a Abraham, camina delante de mí, sé perfecto. No, delante de Dios era en oposición a Dios, que se oponía a Dios. Entonces él, ¿qué hizo? Dijo, bueno, la cuestión se puso grave aquí, con ese diluvio que acaba de pasar, qué susto tan tremendo. Menos mal que nos tocó a los de acá. Y entonces dijo, vamos y hagámonos una ciudad, que yo estuve recalcando sobre eso. Hagamos, no dijo, vamos, hagamos una torre que llega al cielo. No, 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 dijo, hagámonos una ciudad donde vivamos todos juntos. Y en la ciudad levantamos una torre y cambiaron el fundamento, cambiaron la piedra por ladrillo cocido a mano. O sea, están fabricando con sus propias manos los medios de llegar a lugares altos. No quieren llegar al cielo, al trono de Dios, porque eso es imposible. Ellos quieren tener un punto de contacto con las tinieblas de arriba. Acuérdense que los principados y las potestades están en las regiones celestes, o sea, en el segundo cielo. Ellos quieren llegar allá y tener contacto con ellos. De ahí se desprende, entonces, ahí empieza la brujería, la hechicería. Bueno, ya venía de Génesis 6, y eso lo aprendieron ellos en Génesis 6, se transmitió. Se ahogaron todos. Sí, pero quedan las semillas, y si no, ¿de dónde Can conoció la de Noé del papá? Sino era la simiente que venía en el corazón, porque las cosas que se meten en el corazón, acuérdense que la palabra es una semilla y cuando entra en el corazón se agarra y produce frutos. Y sea que el tipo no se convierta al tiempo, si ha recibido la palabra, si la palabra echó raíces en él, algún día ese hombre va a ser quebrantado en una necesidad, en una angustia. Él va a volver su rostro a Dios y le va a decir, Señor, perdóname, ayúdame. Entonces ahí empezó el nuevo orden mundial, ahí empezó. Hagámonos una, por eso Dios confundió sus lenguas y los esparció, porque el propósito y el plan de Dios, que tiene que ver con la dispensación que vamos a hablar enseguida, ya mañana con la ayuda de Dios, el plan de Dios es, crea al hombre, crezca, multiplíquese y llene la tierra, que la llene la tierra, no que habite en un solo lugar. Esto es lo que ha traído el fracaso. De ahí se fue, y dice, y construyó la ciudad y la torre, y fue el primer imperio, fue el inicio de su imperio, fue Babel. Babel quiere decir confusión, Babel, pero la palabra en hebreo, Babel, quiere decir puerta o portón al cielo. No es para salvación, no, 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 es portón al cielo inmediato, al primer cielo que se va a encontrar después de dejar este de acá abajo. Entonces ellos querían tener un punto de contacto con el mundo espiritual de las tinieblas. Ellos invocaban sus ídolos, se hacían una cantidad de cosas. Ese Babel, ese fue un vigoroso cazador. ¿Cómo fundó su primer imperio? Era un cazador. Ahora aquí tiene usted que entenderlo. Esto no se entiende por psicología. Esto no lo entiende usted en libros. Esto lo entiende porque el Espíritu lo revela a través de la palabra. ¿Por qué era un valiente cazador? E hizo una ciudad y hagamos una ciudad y construyamos una. ¿De quién fue la idea? De él. Él era vigoroso cazador, él era el fuerte, era uno de esos gigantes. Entonces, ¿qué pasaba? Las ciudades, ellos se juntaban en ciudades porque las fieras del campo los atacaban. Entonces él tuvo la idea
de tener ciudades amuralladas. Y cuando hizo la primera ciudad, entonces para protegerse unos contra los otros, dijo, hagámosle rodeémosla de muros. Por de ahí vienen las ciudades amuralladas de toda la antigüedad, de Génesis capítulo 10. Entonces, cuando él hace eso, pues él es el héroe, él es el jefe, él es el que lleva la batuta, él es el que es. Y de ahí vienen una serie de acontecimientos que tienen que ver con la idolatría, la mujer Semiramis y toda esa cuestión, y bueno, hasta ahí. Entonces ahí se estableció, se trató de establecer un solo gobierno. Estamos hablando del gobierno humano. Acuérdense que el gobierno humano, cada uno tenía que el hombre gobernaba al hombre. Empezaba el hombre gobernando su casa, pero este quería gobernar a todo el mundo y lo gobernó. Algunos dicen, bueno, dejémoslo así para no complicar la cosa. Bueno, entonces, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? De ahí se desprende entonces los imperios. Entonces empieza usted a ver que Dios los esparció por toda la tierra y empieza usted a ver en el capítulo 10 lo que llama, podríamos decirle, la ubicación que da la Biblia de todas las naciones en el mundo después en el capítulo, sí, esa es la dispersión que hacen cuando lo dicen dónde habitan, en qué lugares habitan y después nos dice por qué se fueron de ese lugar. Se fueron en el capítulo 11 nos dice que fue que esas habitaciones que ellos tienen unas al norte, al sur y habla de todo eso la Biblia, donde habitaron, fue después de que Dios los esparció, aunque el relato de la dispersión está en Génesis 11. En Génesis 10 primero nos dice cómo se establecieron, pero dice uno, pero ¿por qué se establecieron por allá? Porque ellos quisieron, en el capítulo 11 nos relata que ellos quisieron juntarse, entonces de ahí Dios los esparció. Después de ese esparcimiento, entonces viene el llamamiento de Abraham, pero ya eso es la predicación que traemos, que es lo de la promesa, ¿no? Entonces, esta serie, estos Illuminatis, ellos nacen oficialmente, históricamente, el 1 de mayo de 1716. En Baviera, Alemania, lo que es hoy Alemania, lo que o sea, allá, o sea, donde está el Bayern Múnich, o Munchester llaman. Bueno, en todo caso, allí, en ese lugar empezó. Eso empezó y ellos tienen que ver con los masones. ¿Qué es la masonería? Cuando empezó la iglesia y empezó el papado, entonces vinieron tres órdenes secretas. Número uno, los masones. Número dos, los caballeros templarios. Y número tres, los Illuminatis. Eso es de esa antigüedad, de ese tiempo. Entonces los masones estaban en contra de los herejes, que o sea, de aquellos que de Lutero, del tiempo de Lutero para acá. Entonces se forma ese grupo masón para perseguir a los herejes. Entonces a todo aquel que le decían que a las mujeres, por ejemplo, las declaraban brujas para quemarlas vivas, porque las brujas hay que quemarlas, decían ellos. Eso es una forma de tortura, de acabar con la iglesia, de acabar con la simiente santa. Pero luego, después de eso, vinieron los caballeros templarios. Entonces, estas ya fueron de parte del Papa. Lo primero fue una organización secreta que tiene que ver con la construcción de las grandes catedrales, que tienen que ver con arquitectura, tienen que ver eran gente preparada, eran gente capacitada, eran gente que llamaban logias. Logias es el lugar de trabajo, como el taller, donde ellos guardaban sus herramientas y estudiaban su gente, y la orden secreta de ellos era las formas y métodos que tenían para construir esas grandes catedrales y esas cosas, para evitar que eso lo fueran a construir en otras religiones. Entonces ellos tenían celo profundo por la religión. Pero después de esto el Papa vino, resulta que se hizo el imperio de Oriente y el imperio de Occidente, el imperio bizantino que estuvo al otro lado, lo que hoy en día es... ¿cómo llama esta nación? Turquía.
lo que es hoy Turquía, y entonces había papa allá y papa acá. Entonces los de acá, celosos con los de allá, porque se empezaron a pelear entre ellos. Entonces lo que hicieron fue, primero le sirvió de guarida al Papa para resguardarse cuando hubo la revuelta en Roma, o en la parte de Oriente, de Occidente. Y se resguardaba, pero después de que se vino el de allá, no querían terminar con esa obra. Y en la época ¿cómo llama? Fernando VIII, empezó todo ese merequetengue. Bueno, después de eso, mis hermanos queridos, viene los caballeros templarios. Entonces, las multitudes que iban de Oriente, del Occidente, en Roma, Francia tuvo mucho que ver con esto. Mucho, mucho. Francia y España son una de las dos potencias que tienen que revelarse ahora para este tiempo. De ahí tiene que haber mucho, mucho, mucho con el último tiempo. Ellos sacaron unos ejércitos, eran secretos. Entonces se fueron, primero empezaron con unos cuantos, fueron como unos 6, después fueron como unos 12, se fueron multiplicando hasta que se formó ya un equipo grande. Entonces ellos iban, porque de ahí tiene que ver con el nacimiento de esta religión islámica. Ahí nace en 1600, nace esa religión. El Islam nace en 1600. Entonces, ¿qué ocurría? Que estos caballeros templarios eran como un grupo secreto, eran caballeros, o otros llaman hombres de negro, porque eran vestidos de negro. Y se iban allí, ellos iban, entonces habían bandas armadas por el lado de Turquía, todo hasta que llegaba a Israel, porque iban a visitarlos, que la tumba del Señor, que el monte de no sé qué, turismo, pero en esa época pues por carruajes, por carretera, ¿no? Pasaban el Mediterráneo y pues, llegaban allá y se hacían las caravanas, se hacían como se hace un turismo hoy en día, igualmente, pero en esa época, siglo XVI. Y esos caballeros templarios, pues sencillamente iban a defender, iban a patrullar para que esas bandas armadas iban a controlar. Y los ricos, que había muchos ricos, árabes siempre han sido prósperos, de muchas riquezas, casas grandes, y entonces ellos les aportaban utilidades a ellos, les aportaban para que la presencia de ellos los favorecía también a ellos, porque no solamente desprestigiaban la zona donde estaban, sino que también ellos peligraban, porque muchas veces los mataban, los secuestraban, los robaban. Entonces prácticamente ellos era como pagar una vacuna, ya usted sabe el lenguaje de aquí en Colombia como es. Bueno, pero ¿qué pasó? Luego vino que esos caballeros templarios vieron que el negocio estaba bueno y entonces se quedaron ellos con eso. Y entonces sacaron a los árabes, sacaron a toda esa gente y esa gente tuvo que empezar a defenderse y ahí fue donde se le cogió odio al cristianismo, se le cogió odio al protestantismo, se le cogió odio a todo lo que se llame Cristo y entonces también dio origen, parece ser, hay muchas vertientes de informativas, pero parece ser que el Islam lo creó la misma Iglesia Católica para poder contrarrestar lo que ellos se les había salido de las manos. Entonces, estos grupos a través de toda la historia siguieron pasando por generaciones y generaciones y generaciones, siempre la manipulación del hombre, querer gobernar al hombre, de querer manipularlo, de querer siempre la riqueza, siempre el dinero ha sido y el poder ha sido la fuente de rebelión, de la anarquía en todos los hombres y de los imperios y toda esta cuestión. Y ellos pues sencillamente se fueron, ya en 1716 aparecen oficialmente. Es una organización secreta. Esta es de potentados, de gente muy rica. Dentro de ellos, para que usted se haga la idea, han estado los grandes presidentes de Estados Unidos y de Europa. Uno de ellos fue, por ejemplo, muchos judíos también. Y ahí hay que hablar también del sionismo, pero esto ya hay que gastar mucho tiempo y mucho dato histórico, mucha cosa que tiene que ser estudiado con juicio, con entendimiento, para no ir a decir cosas que no son.
y muchas notas especiales. Hay que estudiar bastante. Yo he leído bastante de eso. No soy erudito, pero tengo algún entendimiento como para poder explicar qué son los Illuminati. Entonces es una sociedad secreta, llama eso. Entonces ya después de que ellos se involucraron con los masones de esa época que promovieron toda esa persecución a la iglesia y que odiaban la iglesia, y de ahí se metió la brujería y el satanismo en la iglesia católica, al que hay vigentes por cuestión de la masonería. Es más, parece ser que cuando se estatutó, cuando se hicieron los primeros los estatutos de los masones, la orden de un tal Lawrence, que era pastor evangélico, dos pastores evangélicos, oficializaron la masonería. Bueno, hay datos históricos en las enciclopedias, en Wikipedia, en todas esas pedias que usted quiera leer, pues encuentra todo eso. Hay algunas que están más breves, hay otras que van más atrás. Y entonces hay esas que están bien profundas, usted va a encontrar mucho dato. ¿Qué encuentra con eso, hermano? Que ellos, cuando vieron que la masonería tenía el poder de manipular la iglesia, de que estaba involucrada, que era parte de la iglesia, entonces ellos empezaron a infiltrar gente con dinero, dándole aportes, dándole ofrendas, dándole limosnas, las famosas limosnas, pagando las famosas, creo que llaman bulias, algo así. Y entonces empezaron a involucrarse y fueron cogiendo cargos y avanzando en el orden masón. La masonería tiene 33 grados, ¿no? El grado 33 es el más alto. Llegaron allá, y cuando llegaron del 30 al 33 grado de masonería, que son los últimos tres peldaños de la pirámide que tiene el dólar con el ojo que todo lo ve, eso es Illuminati. Y entonces cuando llegan a ese grado 30, entonces ellos empezaron la masonería tiene niveles, tienen niveles. Los principiantes van subiendo niveles, 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 hasta que llegan al 30. Y del 30 ya tienen secretos que los de acá abajo no los pueden tener. 30, 31, 32 y 33, perdón. Del 30 al 33 es la parte gubernamental, la parte exquisita de la masonería. Entonces estos iluminantes se fueron llegando allá, se involucraron, y entonces se metieron allá en esas grandes niveles. Y entonces cuando ellos vieron que esa era la oportunidad para acabar con la iglesia, los de la iglesia se dieron cuenta de lo que ellos querían hacer, y entonces lo sacaron, se rompieron, y por un tiempo estuvieron de incógnito. Ahora con la tecnología y con las comunicaciones y con todo esto han vuelto a surgir y tienen los planes. De eso estaba Hitler, ¿no? Que Hitler quería purificar la raza. ¿Qué quieren ahora? Es algo diferente lo que quieren hacer con el cuento de la vacuna y el microchip y la pandemia y todo eso. Es algo diferente, no es purificar la raza. Hitler quería una raza pura como la de ellos, la raza aria. Ahora, ¿qué quieren ellos? No quieren que sean blancos, negros, amarillos, del color que quieran, pero que acabar con los pobres, acabar con los viejos, porque los viejos son una carga económica para los estados. Eso es número uno. Y acabar con los niños vacunarlos desde chiquitos, y la mortandad infantil es tremenda por diferentes enfermedades en todo el mundo. Y entonces, y la población pobre, África y toda esa cuestión la están aniquilando con el hambre, con una cosa. eh, los cargamentos de medicina pareciera que fueran veneno, las grandes raciones de comida, a veces con cosas que no quiero decir porque no me consta, pero que hay mucha noticia. Entonces ese es el plan. Entonces ellos ahora están en ese propósito, todos lo manejan con dinero, con dinero. Este señor, dígame, si este señor Bill Gates, que es iluminativo, que no puede negar, porque él mismo lo dice en sus conferencias, tiene tanto dinero, él no es científico, él no es médico, él no es, él es un hombre que capitalizó con estos aparatitos que se usan de computador, es el dueño de Microsoft. ¿Qué tiene que ver con la salud? ¿Por
qué él maneja la Organización Mundial de la Salud? ¿Por qué tiene tanta influencia sobre ella? ¿Por qué la ONU está apoyando lo que dice la Organización Mundial de la Salud, y la Organización Mundial de la Salud apoya lo que dice el señor Bill, ¿cómo es? Bill Gates. ¿Por qué? Porque esa es la parte, y cuando usted va a mirar el Apocalipsis al final, la ONU viene siendo esa bestia de las cabezas y los cuernos y las diademas y toda esa cuestión. Ellos tienen que reducirse hasta llegar de ahí sale el anticristo, para que entienda. Eso es el patrocinio junto con el Vaticano, la misma cata pero revolcada. Eso se amalgama todo eso y es lo que trae todos los problemas. Bueno, vamos a mirar que en el chat hay más preguntas. Bueno, vamos con la segunda pregunta antes de ir allí. Si alcanzamos. ¿Los cristianos salvos en la eternidad también seremos sacerdotes? Apocalipsis capítulo 1. Esto tuve un alboroto bastante grande hoy en el programa de sello, porque toqué este punto y la mayoría de gente no sabían que no, otros sabían más, y unos dijeron una cosa, otros dijeron otra, y una cosa ahí bastante maluca. Bueno, pero ahí se le puso el dedo en la llaga. Dice, el versículo 5 y 6 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, a Cristo, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Él no nos hizo sacerdotes para Él, para Cristo, porque Cristo es el sumo sacerdote. Él nos hizo sacerdotes para Dios su Padre. Dice en Apocalipsis, ya al final de la película, que Él nos hizo sacerdotes. Si Él nos hizo sacerdotes y su sacerdocio es eterno, entonces nosotros eternamente seremos sacerdotes de Dios. No dice, sí, en este momento es una orden sacerdotal para toda la iglesia. Amén. Porque es que se entiende mal si usted cree que porque proyectan sacerdote con cura. No, el sacerdocio es que como no se lee el Antiguo Testamento, porque se cree que el Antiguo Testamento es histórico, la Biblia que yo leo tiene un versículo en el Nuevo Testamento, capítulo 3, versículo 16 de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, que dice toda la escritura, y no se refiere al al Nuevo Testamento, porque en esa época todavía no estaba el Antiguo Testamento listo. Faltaban las cartas de Juan, faltaba Apocalipsis, faltaba un montón de escritura. Toda la escritura, o sea, Antiguo Testamento. Pero si quieres juntémosla pues, no peca por eso. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, corregirnos, instruirnos, redarguirnos y corregirnos, para que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra. ¿Cómo un hombre de Dios va a estar preparado para toda buena obra si ignora el Antiguo Testamento y no sabe trasladar las sombras y figuras de allá para hacerlas evidentes acá? No, el sumo sacerdote es Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres, que vive para interceder por nosotros. Pero nosotros somos sacerdotes porque nosotros somos su cuerpo. Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Como tales tenemos funciones diferentes. Es lo mismo que hablar del cuerpo. Vamos a tener esa obra sacerdotal. ¿Por qué? En Juan capítulo 12, versículo, a ver si me acuerdo, 26, dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo esté, allí estará mi servidor. Allí estará, no dice mi discípulo, no dice allí estará mi compañero, allá estará mi compadre, allá estará mi servidor. ¿Qué hace un sacerdote? Servir. Punto. Entonces, sí seremos sacerdotes. Sí seremos, así los teólogos digan que no, ya somos. ¿Por qué? Porque tenemos vida eterna.
Y entonces, como tenemos vida eterna, tenemos que empezar a fungir aquí haciendo no obras sacerdotales, por favor, no con un incensario quemando incienso. Ahora el incienso es la oración. No vamos a ponernos unos hábitos allí porque no, porque el sacerdocio es de Cristo. Él es nuestro sumo sacerdote, pero nosotros somos el cuerpo. Ahora, póngale cuidado a lo que le voy a decir. Aquí no le voy a poner cuidado al tiempo ahora. Voy a contestarle sus preguntas. Póngale cuidado a lo que le voy a decir, que es lo que muchos necios no entienden. El Señor dijo, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Dice, tú la herirás en el calcañar y ella te herirá en la cabeza. Así dice la Biblia en Génesis 3:15, la promesa de la salvación, de la redención. Entonces le pregunto yo, ¿dónde actuó la serpiente produciéndole herida en el calcañar? ¿A quién se lo produjo? Diga, a Cristo. El calcañar es el talón, y dicen los que saben que una herida allí duele más que cualquier cosa, que es la herida más grave y más profunda y más dolorosa que se le puede hacer a un ser humano. Entonces esa herida quiere decir la crucifixión de Cristo. Ahí le causó a la simiente de Dios, que es Cristo, le causó dolor, el dolor de la muerte, porque la Biblia dice, suelto los dolores de la muerte, hablando de Cristo, cuando la resurrección, Dios le ha dado, lo ha convertido en Señor y Cristo. Bueno, ahora, si si la serpiente herirá en el calcañar y luego la simiente santa, la simiente de la mujer, va a herir en la cabeza a la serpiente, entonces ¿quién le hirió en la cabeza a la serpiente? Una herida en la cabeza de la serpiente es una herida de muerte. Es una herida de muerte. Que es más, en Apocalipsis habla de la bestia herida que tiene una herida en la cabeza. Ahí tiene, pues usted para que se dé cuenta lo que es la profecía y lo que es la palabra inspirada y revelada por el Espíritu. Él la inspira y él mismo dice que la misma Biblia se contesta. Y número 3, Romanos 16:20. Si tiene su Biblia, ábrala, anote este verso que le voy a decir. Y en breve el Dios de paz aplastará a Satanás bajo vuestros pies. ¿No dijo que era Cristo el que le iba a aplastar la cabeza a Satanás? Ahora, ¿dónde están los pies? ¿En la cabeza o en el cuerpo? ¿Y quién es el cuerpo? Ahí tiene para que usted vaya pensando. Y si quiere, le doy otra perlita. Dije en Colosenses que todos principados, potestades, dominios, tronos, reinos y todo lo habido y por haber en el mundo espiritual fue puesto bajo sus pies. Fue puesto bajo sus pies. Y él, dice, y él es la cabeza del cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Entonces, si todo fue puesto bajo los pies del Señor y el Señor hace que nosotros seamos su cuerpo, Él es la cabeza, entonces, ¿usted peca por decir que Satanás está bajo sus pies? Hombre, esto falta revelación, esto es hacer uno religioso, fanático, esto es hacer uno necio. Eso es no entender la palabra, cómo va a tener autoridad, cómo va a tener poder, cómo va a tener fe, cómo va a tener esperanza, cómo puede luchar usted contra el mundo de las tinieblas si no entiende estos principios. Entonces, ahí tiene usted pues. Entonces, el sacerdocio sí lo vamos a tener. Pero miremos aquí otra pregunta más. Dice, los cristianos salvos en la eternidad también seremos sacerdotes. Ya está contestada. Y dice la segunda pregunta de Carmencila, dice, Dios lo bendiga, pastor, la dispensación de la conciencia cuando se habló de que no resucitarán en 26:14, Isaías 26:14. En Isaías 26:14, yo lo siento mucho por mis consiervos, los teólogos. Pablo mismo lo decía, el evangelio que yo predico no me lo predico según hombre, sino según una revelación de Dios. Y aquí dice, 26:14, dice, vamos a leer desde el verso 10. ¿De qué vamos a hablar?
Los nefilines, estos que tuvieron relaciones con las mujeres, ellos murieron. Ellos no murieron ahogados, ellos murieron en batalla. Ellos se mataron unos a otros. Y ni hablar que el pueblo de Israel mató también de ellos, porque también algunos, ¿cómo se trasladaron? ¿Cómo se traslada la simiente de allá a la simiente de acá? En Cam se traslada. Que eso es lo que muchos no saben porque no tienen revelación, pero la palabra lo dice, lo enseña. Ahora, escuche bien, se mostrará piedad al malvado. Al malvado se le llama el diablo. En la King James, la versión americana, que es la más limpia de todas las, aunque a algunos no les gusta, yo no sé hablar inglés, pero escucho los que saben, los que conocen, a los que verdaderamente hay que creerles, y es la versión más pura de todas las traducciones. Dice, se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Jehová, Dios nuestro, otros señores. Permítame, hermano. Jehová dice el versículo 13, ¿no? Puntuemos aquí este versículo 13. Aquí y vamos acá. Téngame paciencia, hermano. Me gusta explicar bien a mí las cosas. Bueno, escuche bien. Otros señores, estoy con un diccionario de palabras expositivas que llama Diccionario Strong. Palabras expositivas del hebreo y del griego. Aquí lo tengo. Esa palabra es la número, está en el diccionario Strong marcada como la palabra hebrea número 113. Esos vienen por orden alfabético, la van enumerando para uno poderse ubicar. Esa palabra es Adón, sin H. Adón, se usa esa palabra, otros señores. Esta palabra Adón quiere decir, dice decir soberano. Soberano, humano o divino. Quiere decir señor. Dice decir un controlador. ¿Qué más quiere decir? Significa gobernante. Leámoslo con un poquitico de inteligencia entonces. Déjeme, yo vuelvo la versión RB60. Señor, otros soberanos, otros señores, otros gobernadores fuera de ti. ¿Qué hacemos? Otros, dice, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros. Nos dominan, nos gobiernan, nos controlan. Pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Dice, muertos son, presente. No vivirán, futuro. Han fallecido, pasado. No resucitarán, futuro. Porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Satanás es un ángel caído. Déjeme, yo voy a profundizar un poquitico aquí. Voy a ir a Isaías capítulo 14. Dice, escuche, le está hablando a el rey de Babilonia. Dice, versículo 3. Y en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores. Él quería a los pueblos con furor, con llaga permanente. El que se enseñó, mire, hería al pueblo con furor y con llaga permanente.
El que se enseñoreaba de las naciones con ira, otros señores se han enseñoreado de nosotros, dijo Isaías en el capítulo 26, y las perseguía con crueldad. Toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas. Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano diciendo, desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. Los cedros del Líbano se le llama a los hombres muy gigantes, de mucha estatura y de mucho espesor. Y también se habla de la altivez. Son símbolos. El Seol abajo se espantó de ti. Mire, se despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán, ¿tú también te debilitaste como nosotros, que llegaste a ser como nosotros? Esos son muertos que van a resucitar. Y le dicen, ¿tú también? El que dice, tú también te debilitaste, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra? Tú que deseas en tu corazón subir al cielo, etcétera, etcétera. Ya lo conoce. Y dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, está hablándole a Satanás. De modo que que está hablándole al rey de Babilonia, ese rey de Babilonia podía haber sido un nefilín o podía haber sido influenciado por un espíritu de esos. Y dice, todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra a cada uno en su morada. Yacen, o sea, en su sepulcro, ya moran ellos. Pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos, pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto hollado, o sea, pisoteado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo, y no será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Entonces, estos descendencia de malignos, los malignos también tenían descendencia. ¿Qué hacemos ahí con esos versículos? A mí los teólogos, no, pero que la profecía, que pero que el no sé qué, que la teología, que la hermenéutica, que bueno, hermenéutica y de todo. Y el espíritu, nunca me dicen el espíritu. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, y nos las revela por el espíritu, porque el espíritu todo lo escudriña uno profundo de Dios. Hay cosas que no se van a entender a la luz de la teología, hay cosas que no se van a entender a la luz de la hermenéutica, no se van a entender así, con doctrina de hombres, porque hay que darle lugar al espíritu. Hay pasajes que solamente el Espíritu Santo los puede discernir. Entonces, aquí tenemos, y si usted quiere otro pasaje, lo llevo a Salmos capítulo 14. Esto ya sé que ustedes lo conocen en la iglesia, ténganme paciencia porque hay hermanos que están con nosotros conectados que no conocen. Dice así, pero que al leerles la Biblia no tienen necesidad de que les hagan curso de nada. El Espíritu les va a dar testimonio. Su corazón se va a abrir. Cuando hay revelación, la revelación le llega a la persona. Dice el necio en su corazón, versículo 1, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables. Génesis capítulo 6, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han, dice todos, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, por eso trajo el diluvio. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan. Se comían unos a otros, a los hombres. Escúchenlo bien, canibalismo. Entonces vamos a otro texto para que le quede completa la revelación. Capítulo 5 de Juan. Versículo 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace,
y mayores obras que ésta demostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo, el del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad para hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces al final del tiempo van a resucitar los buenos y los malos, y esos de allí de Isaías, ¿por qué no resucitan? Diga, porque no son ni buenos ni malos, no son ni siquiera seres humanos, son híbridos. Pero vaya, háblele esto a un teólogo. Entonces, ya que el mundo no conoció a Dios, en la sabiduría de Dios le plujo a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Bueno, seguimos aquí. Ya creo que esa quedó evacuada. No resucitan porque no son hombres. Va a llegar el momento en que todos los oirán su voz, los que están en el sepulcro, pero esos no están en el sepulcro. Su sepulcro quedó desierto, vacío, el cuerpo como hollado, pisoteado, no les quitó el cuerpo. El diablo también le pasó eso. Bueno, dice, aquí hay otra, Víctor Hugo, Dios lo bendiga, mijo. ¿Qué eventos proféticos faltan para el rapto o ya se cumplieron? Para el rapto no hay ninguna señal profética. Es inminente. Puede pasar ahora mientras estamos hablando. Ojalá no ocurra lo del videíto ese. Puede ocurrir en este momento o dentro de 1000 años. No hay ninguna señal del rapto. La única señal del rapto es inminente. Usted no espere ver al anticristo, porque usted no lo va a ver. No espere ver la abominación desoladora, porque no la va a ver. Es inminente. Después de que se vaya a la iglesia, ahí sí puede usted decir, dentro de 7 años regresa el Señor con la iglesia. Aunque también hay algunos que niegan el rapto. Esa es la teología. Y el Señor dijo, si yo me voy, yo mismo vendré y los tomaré con mi propia mano. Y uno dice, no, no hay rapto. No, ninguna señal hay. La señal es esta: velad y orad, porque no sabéis a qué hora el Hijo del Hombre vendrá. Los que no creen en el Señor tampoco se van a dar cuenta, porque han rechazado la palabra. Sus corazones están endurecidos. Los que se han quedado, esos sí eso sí se van a dar cuenta, pero no lo van a poder publicar, porque a ellos le van a mochar la cabeza. Al que se quede en la tribulación le mochan la cabeza, porque así lo dice la Biblia. Y en el capítulo 7 de Apocalipsis, ¿quiénes son esos decapitados de allí que están junto al altar? Y ellos dicen, ¿hasta cuándo, Señor, no nos juzgarás y harás justicia? No, 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 espere que falta que se complete el número de vuestros hermanos y consiervos. Espere que faltan. Van a haber hermanos y van a haber siervos de Jehová que están en la tribulación. Y les van a mochar la cabeza, porque el que no se purifica ahora, lo llevan a la tribulación para que se purifique. Ejemplo, Israel. ¿Dónde está Israel? Representado, por ejemplo,
en los amigos de Daniel. Los metieron al horno de fuego calentado 7 veces más. ¿Cuántos años tiene la tribulación? 7 años de tribulación. 7 veces más. Cada día, cada año que pasa, la tribulación se pone más caliente. Los metieron en ese horno. Pero salieron sin oler siquiera a humo. O sea, fueron guardados en la tribulación el pueblo de Israel, no la iglesia. La iglesia no pasa por la tribulación. Así muchos digan que pasa, no pasa por la tribulación. Entonces no hay ninguna señal. Nosotros no podemos avisarle a los de acá, ¡hey, prepárense que viene el anticristo! No podemos decirle. ¿Por qué? Porque hay un pasaje que muchos dicen que es una parábola. Yo no creo que sea una parábola, porque una parábola no da el nombre, el lugar geográfico, ni el nombre de un personaje. Ya dice que un rico en Apulón y un mendigo llamado Lázaro. Y entonces el rico allá en el infierno decía que este calor aquí es aterrador, este fuego me va a consumir, mande a Lázaro que siquiera me dé una gotita de agua ahí con ese dedo mugroso que tenía, que se rascaba las llagas. Y entonces dijo, no puede pasar nada de aquí para allá. Entonces mande a alguien que le avise a mi familia. Y dijo, tampoco. Para eso tienen a Moisés y los profetas. Para eso tienen la palabra. Entonces nadie va a poder venir de allá a decirles ni avisar ese cuentico de que me soñé, que mi abuelita dijo, que me faltaba, que mi mamá se me apareció. Ese es un demonio de engaño. ¿Para qué? Para promover la idolatría. Para después decirle que le manda a hacer 7 misas, y para después decirle que le ponga una cruz y está para usted echándose cruces y arrodillándose delante de un palo viejo de esos, creyendo que es Dios y adorando un demonio. Entonces no hay que hablar claro. A algunos no les gusta, pero yo estoy dispuesto a hablar claro, porque como el pueblo de Dios no se puede sostener de emociones, no se puede sostener de cuentos, no se puede sostener de enredos, que eso es lo que han hecho hoy en día con la iglesia, enredarla con doctrinas livianas. La iglesia en este momento no conoce la palabra, no sabe orar, no sabe interceder, no sabe ayudar, no sabe sino disculparse, justificarse y solamente dinero. Y así no es, hermanos. Creo que la Biblia dice todas las escrituras inspirada por Dios para enseñarnos. Es útil para enseñarnos, utilicémosla si es útil. Entonces, hay que leer toda la Biblia. No hay más preguntas. Bueno, para finalizar, déjeme le digo esto, hermano, para que se dé cuenta lo delicado que es. Cuando el Señor sacó el pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, ¿por qué siempre se va por allá? Porque son figura y sombra de lo que iba a pasar. Le dijo, preparan el cordero, se lo comen todo. En salsa, no, asado al fuego, quiere decir carbonizado. ¿Oyó? Revise las escrituras. Y dijo, ni una partecita de él cruda. Y se me lo comen todo, aún la cabeza y los pies. No dijo ni siquiera patas, dijo pies. Eso está en Éxodo capítulo 13, 14 creo que es. 13, 14. Y dijo, se lo comen todo, no dejan nada de él, no dejan nada para mañana, se me lo comen todo. Usted no deje el libro de Esther para después, se lo tiene que comer todo, desde Génesis a Apocalipsis, todo. Ese es el Cordero. Dijo, yo soy el Verbo se hizo carne. Juan dijo, él es el Cordero. ¿Qué tengo yo que comer? Dijo, si no comen mi cuerpo, no tienen vida eterna. El que no coma mi cuerpo, no beba mi sangre, la gente no lo entiende. Los judíos no lo entendieron porque no les casaba en su hermenéutica. ¿Cómo vamos a comernos tu carne, tu sangre? ¿Que somos caníbales o qué? No, yo soy el verbo de Dios, yo soy el pan que descendió del cielo.
Yo soy el alimento espiritual. Todo aquel que me coma, que se alimente de mí, tiene vida eterna. Se lo tiene que comer todo, todo. El pan de vida, el cordero, la palabra. A algunos no les gusta sino el Salmo 23. Pero hay que leer también Colosenses. Hay que leer también Filipenses, hay que leer también Hechos de los Apóstoles, hay que leer también Daniel, hay que leer también Josué, Jueces, toda la Biblia. Ese es el problema por los cuales algunos son niños y a los niños no se les puede dar alimento sólido. Esa es la verdad. Y algunos se maloquean cuando uno les dice todas estas cosas, pero alguien las tiene que decir. Y si Dios me da el privilegio de decirlas, las voy a decir. Creo que no hay más preguntas. Les ruego el favor, hermanos. Hay un hermano del pastor Gamaliel, llama Manuel Vega, es pastor y está con neumonía. No sé si él dijo hermano en la fe o hermano en la carne, pero dice, pero no casa con el apellido de él. No sabemos si es, pero de todas formas es un pastor. Está en Baja California, México, y está con neumonía. Y él nos pidió a mediodía que oráramos, a las 11 de la mañana nos pidió que oráramos por ello. Entonces, despidámonos con oración. Y este hombre, Manuel Vega, es un consiervo del Señor. Y si nos piden oración, nosotros tenemos que orar. Y le voy a pedir el favor, ayúdanos a orar esta noche en su oración. Yo sé que ya ha orado, pero pues, no tiene para dónde irse. No por esto tiene que orar, sino que no necesita el templo para ir a orar. Con templo o sin templo tenemos que orar. No le está diciendo que cuando pase esto va a seguir en su casa, tiene que ir al templo, porque no, tenemos que hablar también de eso. Entonces, ayúdame a orar por él. Es un compromiso y es nuestra responsabilidad como miembros de un cuerpo. Cuando un miembro del cuerpo se duele, los demás, así como oramos por la hermana Fabiola, oramos por la hermana Yolanda, por todos los que necesitan orar y por los que no conocemos y que también necesitan y que no sabemos si necesitan o no, también oramos también nosotros, porque habrá que orar por todos los hombres. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo el Señor, te damos gracias, bendecimos tu santo y precioso nombre, Dios. Te damos gracias, Dios de los cielos, por tu palabra, por tu verdad, por tu gracia, por tu amor eterno, por tu gran poder, por tu gran misericordia, Señor. Y te pedimos, Dios, que nos ayudes, te pedimos, Dios mío, que nos ministres y que hagas de nosotros, Señor, instrumento, Dios, para la gloria tuya. Señor, ayúdanos, Dios, ministranos, Señor. Obra de una manera sobrenatural, Señor. Señor, Manuel Vega es un consiervo, Señor. Señor, está lejos de nosotros, pero no está lejos de ti, porque Dios mío, Señor, Él ha trabajado para ti, Él te ha servido, considera su obra, considera, Dios mío, tu misericordia, tu buen nombre, Señor. Es el testimonio tuyo, Señor, y por eso pedimos por Él, Señor, que seas tú tocándole, Dios mío, y juntamente con nuestras hermanas, Señor, necesitadas, lo ponemos delante de ti, desde este momento, Señor. Señor, ayúdanos, Señor. Ministranos, Dios mío, que la gloria sea para ti, no es para un hombre la gloria. Ni siquiera vamos a decir que hemos orado por él, porque la gloria te pertenece a ti, solamente a ti, Señor. Yo confío en que tú eres un Dios de milagros y tú eres un Dios que sabe recompensar a los que te buscan, Señor. Nosotros queremos tu recompensa, viendo señales, milagros, prodigios, Señor, y viendo tu mano poderosa, Dios de los cielos, levantar tu pueblo y avergonzar al diablo, Dios mío, Señor, y saber que aunque caminemos en valle de sombra de muerte, no temeremos, porque tu vara y tu callado nos infundirán aliento. En el nombre de Jesús, muchas gracias te damos. Amén y amén y más amén. Gloria a Dios, mis hermanos queridos. Dios los bendiga, los guarde, los prospere, los anime, los fortalezca, los ayude y pongan sus corazones
acompañarnos a las 7 de la mañana, si nos presta la vida el Señor. Aquí estaremos en tiempo de clamor. Vamos a orar por todas estas necesidades. Mañana vamos a dedicarle la oración a orar por los enfermos. Dios es poderoso, Dios es un Dios de milagros, de señales, de prodigios. Dios les bendiga y hasta la próxima con la ayuda de Dios.